Hola, en esta clase teórica complementaria, cortita, a las que justamente vamos a llamar cortos, vamos a presentar algunas atenciones sobre la notación, es decir, la forma de representar, de dibujar, de codificar el dibujo y de aplicar los sistemas de representación geométricos a la representación de la arquitectura, prestando la atención a cómo registrar la huella material. Quería dar entonces algún ejemplo de esta expectativa que les estamos proponiendo, que es que de aquí a la semana que viene enfoquemos en cómo dar cuenta de el registro de la huella material de las obras que estamos analizando. ¿A qué llamamos huella material? Bueno, eh, fundamentalmente al modo en el cual podemos documentar en la sección horizontal, es decir, en la planta, en el corte que se produce horizontalmente, distinguiendo eh, construcción y espacio libre, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento justamente de lo que podría entenderse como el lleno, es decir, de la construcción? Y esto supone un problema porque nos da la oportunidad de pensar cómo entender la continuidad y la discontinuidad en ese lleno, es decir, entre por ejemplo, las piezas estructurales y los cerramientos, entre los distintos componentes de la construcción, que como sabemos, justamente por tratarse de una construcción, es un ensamble de materiales, con lo cual constituye una unidad relativamente, ¿no? A partir de cierto esfuerzo de combinación. Quiero referirme a un trabajo muy lindo producido por el arquitecto argentino Eduardo Sacriste cuando estuvo dando clases en algunas universidades de Estados Unidos y desarrolló para uno de sus cursos este ejercicio que él llamaba huellas de edificios. Esto lo produjo en 1962 y lo produjo un poco antes y se tradujo a un libro publicado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires, por EUDEVA en el 62, que es un libro que es básicamente como un cuadernillo con una serie de textos y después un montón de láminas que se pueden plegar y poner todas adentro de un sobre. Y esas láminas están todas dibujadas a la misma escala, ¿no? Y en esa escala están dibujados una cantidad de edificios canónicos o altamente representativos de la historia de la arquitectura. Y lo que es realmente significativo en el ejercicio de Sacriste es no solo eh, darnos la oportunidad de ver dibujados con la misma técnica a todos los edificios, cuando digo la misma técnica digo el mismo espesor de línea, el mismo grafismo para indicar superficie de llena, ¿no? Pero fíjense que al dibujar en la misma escala edificios muy canónicos, muy importantes en la historia de la arquitectura, pero que son edificios de tamaños muy diferentes, empieza a producirse una lectura de una diferencia muy cualitativa entre los edificios. Piensen, por ejemplo, en la capilla de Ronjam de Le Corbusier, esta, comparada con la Catedral de San Pedro, esta. Primero nos damos cuenta lo grande que es la Catedral de San Pedro comparada con la capilla producida por Le Corbusier. Pero fíjense qué enorme diferencia hay en el espesor de los muros que tiene que resolver la Catedral de San Pedro para sostener justamente una estructura capaz de cubrir semejante dimensión respecto de la huella material documentada en los dibujos. Entonces, estas láminas, si las empezamos a ver una por una, nos permiten entender, y esto le interesaba mucho a Sacriste, cómo distintas culturas, con distintas condiciones productivas, distintas tecnologías, distintos saberes sobre la industria de la construcción, eh, van produciendo variaciones respecto de cómo resolver los cerramientos, las estructuras, los límites del espacio, justamente en función de estas variaciones culturales y técnicas, ¿no? Entonces, él da algunos ejemplos, por ejemplo, como para los egipcios, en el caso del templo de Luxor, ¿no? Es muy importante el esfuerzo de levantar una serie de estructuras capaces de contener una cubierta y que estas construcciones de piedra muy cuidadosamente tallada y elaborada, bueno, justamente fíjense que cuánto espacio ocupa
el lleno respecto del vacío que produce. O sea, para poder liberar un poco de espacio contenido, hay que generar una gran masa de construcción, ¿no? Nos dice, fíjense cómo ya unos cuantos años después, en la Grecia antigua, las secciones de piedra pueden ser bastante inferiores para liberar espacio para producir, por ejemplo, el Partenón. Y por lo tanto, esto tiene que ver con cómo ya se han ensayado y mejorado las condiciones constructivas, optimizado el uso de la piedra, encontrado un modo con menos sección material, tener una capacidad portante más razonable, cómo establecer la relación entre el distanciamiento de las columnas y la capacidad de soporte, etcétera. Pero incluso él después nos muestra cómo en un templo romano, que cubre realmente una luz muy grande, como es el Panteón, ya aparece una tecnología nueva que no es la de la piedra maciza, tallada, traída de una cantera, sino estas construcciones hechas con ladrillos de albañilería, un invento que ya habían desarrollado los caldeos, pero que en el caso de los romanos producen unos muros dobles que se rellenan con cemento. Y entonces aparecen todas unas nuevas tecnologías muy diferentes a la de la piedra, que por ejemplo en este caso permiten construir una envolvente continua, porque finalmente la albañilería es un modo de combinar materiales con mezclas húmedas que cuando se secan conforman una continuidad monolítica, ¿no? Entonces fíjense que hay por un lado un pórtico de piedra, un poco a la manera de los templos griegos, pero rápidamente aparecen estas huellas mucho más continuas, donde no se distingue elemento por elemento, sino que se ve la continuidad de un envolvente que rodea un espacio ancha, pero que va teniendo nichos de un lado del otro, modos de meter la luz o de generar espacios contenidos dentro de espacios, etc. Y esto, de nuevo, le interesa a Sacriste mostrarnos cómo va evolucionando, va produciendo ciertas tensiones entre la aparición de espesores, concentración de piezas estructurales, ¿no? Y adelgazamiento de los cerramientos entre las piezas estructurales y la oportunidad de que aparezcan vitrales o sistemas de cerramiento más ligeros, más transparentes, hasta que él nos dice, se presenta ya una forma de tecnología y de huella material que fíjense que ya prácticamente no produce una mayor sección cuando uno corta eso en el espacio, ¿no? O sea, no leemos una continuidad de superficie, sino que leemos un sistema combinatorio de piezas muy pequeñas, básicamente vidrios y elementos estructurales metálicos, que son de sección muy chica respecto del espacio que liberan y por lo tanto la huella material empieza a tener como una presencia muy pequeña, muy delgada, se vuelve mucho más importante el dibujo de línea, ¿no? E incluso aparecen módulos que explican la organización del cielo raso y del piso, es decir, empieza a haber como una explicación de un sistema ligero de construcción tridimensional que adquiere rigidez y estabilidad sin necesidad de producir una sección horizontal tan llena y de tanto volumen. Dice Sacriste en la parte escrita del texto, un rastreador, el de Facundo por ejemplo, ve y deduce lo increíble de un vistazo, observando solo un imperceptible rastro en el camino. Sin duda ese hombre posee un instinto especial, pero a la vez muestra una larga experiencia y una rara educación visual que le permiten ese amplio conocimiento y poder de deducción. Se refiere a los vaqueanos, ¿no? A los que, por ejemplo, pueden en el campo seguir la huella de un animal peligroso o de el ganado que se dispersó o de un caballo para perseguir a alguien que se dio a la fuga. Es decir, el rastreador mira el camino y con un golpe de vista y lo que él llama esta rara educación visual, ¿no? Adquiere este amplio conocimiento y poder de deducción al reconocer estos indicios. Dice, algo similar debiera ser capaz de hacer un arquitecto educado en la interpretación de planos. La planta es la imagen de la huella de un edificio y por eso establece este paralelo con el rastreador, ¿no? Es el impacto que deja contra el suelo el edificio. Ese contacto es peculiar en cada momento histórico. Las huellas que deja cada época trasuntan mucho más de lo que a primera vista podemos imaginar. Esas huellas son algo así como la radiografía de la época.
reflejan las técnicas, lo social, lo económico y el alma misma de los pueblos. Es una síntesis interesante la que nos propone Sacriste, porque más allá de esta idea generalizadora de pensar que hay un estado de la cultura absoluto, como de que toda la arquitectura de una cultura cumple con reglas generales, sabemos que eso es un poco más complejo, sobre todo en el presente, que es más diversa la manifestación de la arquitectura, pero no deja de ser cierto que la lectura de la huella material es la clave para interpretar un estado de la tecnología o en todo caso una puesta en valor de la función de la tecnología, una idea de cómo se organiza la forma a través de la combinación de los elementos y qué clase de relación se establece entre la delimitación del espacio y la cualidad del espacio y la forma de habitar. Eso es lo que vamos a tratar de investigar en esta capa de trabajo dentro del trabajo práctico 1. En particular, quería traer un ejemplo de un ejercicio profesional reciente en el que estuve involucrado, trabajando con RDR Arquitectos, en el que nos tocó remodelar y ampliar una estancia en el sur, y justamente aparece de alguna manera este dilema, ¿no?, que nos presenta Sacriste, que es, teníamos que remodelar edificios construidos en mampostería, pero que esto está muy al sur, muy cerca del estrecho de Magallanes, que no estaban muy bien preparados para combatir el frío, ¿no? Y por lo tanto nos vimos en la necesidad de incluir sistemas complementarios de aislaciones y cerramientos para mejorar el comportamiento térmico de estas construcciones de ladrillo, ¿no? Y incluir unas ventanas nuevas que tuvieran otras tecnologías, por ejemplo, en este caso son ventanas de PVC con doble vidriado hermético. Y entonces, bueno, todo esto lo que fue produciendo es justamente un modo de escribir la huella material que ya no está tan preocupada por dibujar un lleno negro, sino por explicar justamente lo específico de cada una de las capas y el modo en el que se vinculan entre ellas y van produciendo un poco este sistema de apilamientos, ¿no?, donde por ejemplo tenemos como un contrapiso y sobre ese contrapiso se produce una losa nueva que tiene, por ejemplo, un sistema de nivelación con una aislación térmica en el que encima se pone un piso radiante, ¿no? Entonces, esto no aparece descrito como una única cosa, porque cada cosa cumple una función distinta, ¿no? Una cosa es el piso radiante, que es una capa de hormigón con una serpentina por la que corre agua caliente. Otra es el telgopor que separa eso del contrapiso hecho arriba de un antiguo pavimento, ¿no? Bueno, es decir, hay toda una serie de capas específicas y por lo tanto el dibujo empieza a distinguir cada una de esas capas y va describiendo estos sistemas acumulativos de organizaciones que tienen diferencias, porque no es lo mismo organizar ladrillos que organizar sistemas metálicos que contienen poliestireno expandido y chapa y compañía, ¿no? Pero esto a la vez es muy distinto de otros edificios dentro del mismo conjunto que están hechos como construcciones de obra nueva con la tecnología del steel frame, es decir, de estructuras ligeras de acero que se cubren con una placa de madera del lado de adentro, se llenan de aislaciones térmicas y tienen del lado de afuera otro tipo de aislación hidrófuga y térmica para tener otra chapa exterior. Entonces, finalmente, la caja que rodea el edificio es una especie de heladera, ¿no?, como con una chapa adentro, una afuera y un montón de aislación térmica en el medio. Por supuesto que estas cosas tienen atributos arquitectónicos muy diferentes de los de una heladera, pero en todo caso no se vuelve tan importante describir el lleno de esta sección, sino todos estos ensamblajes y especialidades de sistemas compuestos que definen estas envolventes. Y en este sentido uno podría entender que hay momentos en los que los dibujos representan esta huella de cierta manera, por ejemplo en este caso cuando se trata de una casa originalmente hecha de mampostería y donde aparece esta remodelación con las nuevas ventanas y los sistemas aplicados del lado externo, etc. Y sistemas, por ejemplo, este taller y depósito, ¿no?, donde empieza a ver como portones corredizos metálicos y sus guías, huellas de la estructura metálica, un sistema que no tiene casi aislaciones porque acá solamente hay un depósito de fardos, entonces se ve una estructura y un borde muy fino, pero en cambio en este taller en el que trabaja gente, ¿no?, la huella se vuelve más gruesa y empieza a ver como un envolvente exterior, una aislación gruesa, otra envolvente interior, etc. Y este, que es un galpón de esquila, donde hay a veces muchísimas ovejas y gente trabajando, ¿no?,
solamente tiene una envolvente muy delgada. Vemos casi exclusivamente, como nos pasaba con el edificio de Mies, una estructura ligera y unos cerramientos de chapa o a veces translúcidos, ¿no? La huella de la proyección de las estructuras, unas tarimas y unos sistemas de cerramientos de cercos para que se muevan los animales, que son también muy ligeros, es decir, vemos todas líneas finas y muchos sistemas de proyecciones que explican cómo es la relación entre estructura superior, tarimas, corrales, cerramientos, etc. Pero incluso en la casa nueva, ¿no? Podemos encontrar cómo ahora la planta puede empezar a emplear una técnica muy diferente para describir la sección horizontal, porque nos cuenta que hay como una estructura de steel frame que conforma como unas especies de grandes columnas que arman pórticos, que guardan relación con pliegues de la cubierta, envolventes interiores de madera, envolventes exteriores de chapa y estos sistemas de aislación intermedios. Entonces ahora el dibujo cambia mucho, ¿no? Trata de describirnos más bien como este sistema de construcción en seco y de envolventes laminares que contienen espacios aislados que definen el espesor del cerramiento y a la vez median la relación entre un interior acondicionado y un exterior que climáticamente puede ser muy hostil, ¿no? Cuando vemos cómo se construyen esos sistemas, de nuevo reconocemos como toda esta combinación de elementos, ¿no? Como piezas de chapa galvanizada que se atornillan entre sí, que se rellenan con aislaciones para que no se produzcan puentes térmicos, eso define un espesor de estructura de steel frame, ¿no? Que a la vez se llena con una aislación térmica después, cerramientos del lado interno que son combinaciones de construcciones de madera que hacen los carpinteros, cerramientos del lado de afuera con estructuras secundarias, nuevas aislaciones, impermeabilizaciones y cierres de chapa ondulada, bordes de carpintería de madera que también impiden que se produzcan puentes térmicos, etc. Es decir, hay un sistema combinatorio con muchas clases de elementos que tratan de distinguirse, probando si son aislaciones hidrófugas, térmicas, cerramientos internos, externos, etc. Y que de alguna manera despliegan ahora la lectura de la huella material entre el lleno como sección negra completa, ¿no? De alguna manera indiferenciada, y este conjunto de piezas ensambladas que, de acuerdo a las características específicas de cada tecnología, y de alguna manera de esto que Sacristi nos presenta como un espíritu de la cultura, un espíritu de la época, pero podríamos decir una forma del proyecto, ¿no? Adquiere expresiones bien singulares en cada uno de los proyectos. Y esto es lo que les vamos a proponer, que ustedes aborden ahora el ejercicio de reflexionar sobre cuál es esta singularidad tecnológica del proyecto que están analizando, cómo está construido, con qué materiales, cuál es su lógica de ensamble, si realmente constituye secciones continuas, si trata de recurrir a la albañilería como esta construcción húmeda que se va secando y unificando progresivamente, y en todo caso cómo representarlo, ¿no? Y cómo establecer la relación entre esas continuidades de masa y los cerramientos, los vanos, las carpinterías, ¿no? Cuándo son delgadas, cuándo son gruesas, si tienen capas, porque hay postigones, cortinas, etcétera. O si necesitamos imaginar un modo de describir estas construcciones que explique un poco más sus despieces, sus modulaciones, la diferencia entre sus caras, etcétera. Bueno, esa es la aventura a la que los convocamos. Seguimos trabajando.